Muy buenos días, mis saludos cordiales para esa apreciable cantidad de juristas que hoy por hoy pues concluyen lo que es este ejercicio sostenido de preparación académica que ya por mucho tiempo pues viene sorteando renovación gremial en la persona de Cristal García, a quien pues tendemos pues un afectuoso saludo, nuestra gratitud especial por tomarnos en cuenta en este proceso y que aún con la magia de la tecnología podamos tener esta participación y mis excusas formales, porque lo ideal hubiese sido participar pues con esa cercanía que a nosotros nos caracteriza y que se concreta a partir también de esta amistad que por décadas tenemos con nuestro hermano Diego Babado Torres, una persona a quien siempre pues, hemos apoyado en lo que habían sido esos momentos, ese ejercicio, si se quiere, pues de vacas flacas que vivió el Colegio de Abogados en sus inicios, donde había que sorteársela, como ha sido siempre, pues prácticamente con las manos, en ese día a día, en esa colaboración que siempre ha inspirado y ha fomentado Diego Babado Torres para que se puedan concretar actividades como esta y que hoy por hoy pues estaría encarnando Cristal García. Reitero que mi gratitud y también pues a todos los que han participado de este diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. De verdad que también al Colegio de Abogados, ¿verdad?, que presta y facilita en esta colaboración pues sus instalaciones para que esto sea una realidad. Agradecer y aprovechar una vez más la magia de la tecnología, que aun cuando estoy en este momento participando pues de otros compromisos en la ciudad de Nueva York, una feria del libro, y de igual forma pues también una conferencia donde estaría abordando el tópico pues relativo a este quehacer electoral, la pertinencia de que haya una modificación, de que se siga pues ampliando lo que es este proceso de reforma que aún no concluye y que está en proceso de construcción. Así que agradezco que puedan ustedes pues desde aquí, desde la virtualidad, pues acoger lo que es este espacio, lo que es este escenario, para pues abordar, como se puede observar en pantalla, la democracia como derecho fundamental. Vamos pues de una vez a entrar en materia para desarrollar lo que son algunas ideas generales. Bien, la democracia como derecho fundamental de entrada nos impone el que tengamos que poner en contexto la nueva realidad constitucional que a partir del año 2010 advierte, aparece en la República Dominicana con esa constitución nueva por demás que adoptamos el 26 de enero precisamente de ese año 2010 y que trae como esa especie de reivindicación sostenida de derechos, abordando, pasando por lo que serían pues todos estos hitos, acontecimientos históricos desde la Revolución Francesa, Revolución Inglesa, Guerra de Independencia Norteamericana y por qué no también la Guerra de Independencia Dominicana, para ir en alguna forma complementando, concretando conquistas, reivindicaciones que hoy por hoy ya se traducen no en constitucionalismo, sino en neoconstitucionalismo y que traen la fórmula del artículo 7 de esta actual constitución que como novedad pues plantea el Estado social y democrático de derecho. Por eso digo que es la concreción sostenida, material, de estos aspectos por demás relevantes, de estos principios que hoy por hoy aborda, trae consigo pues el principio jurídico, el principio social y por qué no también el principio democrático, que para los fines y efectos de hablar de la democracia en esa dimensión de considerársele como un derecho fundamental, tendríamos entonces que sustentar ya en el orden, pudiéramos decir que en el orden teórico, lo que serían estos principios, referirnos ya con valor estrictamente didáctico al componente social, estaríamos haciendo referencia de que nuestra Constitución estaría matizada por ese enfoque, por ese catálogo
de derechos fundamentales, pero de naturaleza social. Estamos hablando que los artículos 37 al 67 de nuestra Constitución estarían entonces listando en ese componente derechos sociales, como es la seguridad social, como lo sería el medio ambiente, la educación, la salud, todos de raigambre social, de esa prestación que le debe el Estado dominicano a sus ciudadanos a nivel entonces ya de esa concreción práctica de derechos fundamentales. Por eso siempre que escuchemos que una constitución tiene la adopción de Estado social y democrático de derecho, usted tendrá entonces que verificar que el individuo está como el centro de la atención de todas estas prerrogativas, facultades, de estos derechos subjetivos que hoy por hoy pues tienen una preponderancia suprema en el marco de esta Constitución para entonces aterrizar lo que son estas prestaciones de naturaleza social que le corresponden, que son inherentes al Estado, representarlas. Por eso, el Estado, aun cuando el neoliberalismo le apartó, le quitó lo que era esa esencia de un Estado empresario, de un Estado interventor, ha tenido en la actualidad que reincorporar esas características. Por eso vemos entonces que el Estado tiene que participar de lo que es la construcción de hospitales, la salud pública, que fueron uno de los temas que a través de las ARS, del sistema de seguridad social en su conjunto, le fue arrancada a ese Estado que el neoliberalismo le quitó el componente de social y que hoy por hoy ya vemos cómo estamos sufriendo los embates de la falta de ese 30%, del tema de las pensiones, de esas prestaciones, de esa intermediación que hoy por hoy viene desarrollando pues las ARS, donde se quedan en esa labor de intermediación con miles y miles y miles de millones de pesos de ganancia todos los meses. Y puesto de manifiesto a partir de esta pandemia, que es un esquema inviable en donde solamente unos se llevan todo y otros se quedan con poco y que emerge entonces el Estado con estas grandes responsabilidades que le corresponden como tutelador en este nuevo escenario de lo que son esos derechos sociales fundamentales de los dominicanos a nivel de la salud pública. Por eso este Estado tendrá que mantenerse construyendo hospitales y cada vez más tendrá una responsabilidad más cercana. Esa es una de las buenas nuevas que hoy por hoy pues trae esta Constitución, pese a la contradicción en que nos encontramos, para hacer referencia al principio social, esa contradicción de que ya no hay pacientes, ya son usuarios, ya es un número de la seguridad social. Eso es en relación a ese principio social que se reivindica ya en esta progresión a lo que sería entonces la concertación, la reivindicación de una serie de derechos en esa múltiple faceta que hoy por hoy tiene el Estado social y democrático de derecho. Uno de los rasgos distintivos entonces sería ese componente social. Si nos vamos a otro, que para los fines y efectos es importante, pero no es el fundamental, no es el principal que daría origen a lo que sería el desarrollo de esta participación nuestra, lo sería entonces el principio jurídico, o más bien el de la institucionalidad. Por eso vemos que la Constitución hoy por hoy, no solamente el principio de legalidad, sino que eso se extiende a la categorización que se le da pues a la administración pública en los artículos 134 y siguientes, con una serie de principios, con el sometimiento pleno del Estado, de la administración pública a lo que es la institucionalidad o a lo que es la legalidad, y por eso hace extensivo el que los dominicanos puedan hacer este ejercicio que ven ustedes cómo se registra día a día para exigir el que haya un manejo institucional, haya un manejo acorde con ese Estado social y democrático de derecho en su versión jurídica o en el principio que establece el Estado de Derecho. O sea, tiene que primar ese sustento, ese fundamento, ese principio, ese valor que acuerda la Constitución a la hora de hablar de principio de legalidad. Ese es el otro componente que no voy a desarrollar tampoco de forma amplia, de forma extensa, porque el que nos corresponde, el que nos toca para teóricamente tratar de exponer, de explicar la democracia en el contexto actual como un derecho fundamental, tendría que irme entonces al otro componente
del Estado social y democrático de derecho en la versión democrática, el principio democrático. Por eso yo puedo decirle desde ya a ustedes que el neoconstitucionalismo, esa nueva tendencia, no de constitucionalismo a la hora de ver ese progreso, ese seguimiento, esa concertación de voluntades, ese proceso histórico, filosófico, ideológico de hombres y mujeres como la Trinitaria, que estimaron, entendieron como una nación que teníamos que lograr expresión jurídica con una constitución y erigirnos en un Estado. Ese proceso, esa lucha y todas las que se han verificado hasta el día de hoy en esas reivindicaciones a que yo he hecho referencia a la hora de ir concretando, de ir acumulando derechos, de ir poniéndole etiqueta, señores, en este caso a nivel de la Constitución, a lo que son esas reivindicaciones por demás sentidas que se verifican también en tratados, acuerdos internacionales a nivel de derechos humanos y que hemos venido sustantivizando, hemos venido considerando, previendo en nuestras constituciones. Todo ese largo trajinar se conoce como constitucionalismo con esos matices de ir pues propiciando esa progresividad a la hora de ir acopiando, de ir procurando el reconocimiento de muchos derechos. Reitero que desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Pero ya esta nueva dimensión en el orden constitucional ya se proyecta como el neoconstitucionalismo, como un nuevo constitucionalismo que precisamente conjuga lo que son estos principios y lo que diría yo es la máxima expresión de prestaciones, de reivindicaciones para los dominicanos y para otros países, porque el movimiento neoconstitucional ha venido a expresarse desde el siglo pasado, mediados del siglo pasado, desde el 47, la Constitución alemana, la italiana, la española en el 78, la brasileña en el 1988, en el 1991 la colombiana, 1993 la peruana, entre otras tantas, pero nosotros, pues que somos quienes hemos llegado de último, ya en el año 2010, con ello pues la emergencia de esa característica que ven ustedes, que hoy por hoy tiene esta Constitución y que traería entonces la creación de un tribunal constitucional como garante de esos derechos fundamentales. Como decía Ferrajoli, tus derechos valen lo que es las garantías, esa mecánica, esas posibilidades, ese procedimiento que venga dado en función no solamente de la Constitución, sino en este caso del desarrollo que le da la ley 137-11 a nuestra Constitución como ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Entonces, ya hoy no tenemos constitucionalismo, sino neoconstitucionalismo con esta característica distintiva. Por eso, a cualquier parte del mundo, cuando lleguemos, si te dicen que hay una constitución de corte neoconstitucional, pues tú podrás advertir de que estos principios lo que van es a potencializar todos y cada uno de esos aspectos. En el caso nuestro, el democrático, que es el que trae consigo una especie de revolución a la que nosotros estaríamos asistiendo, que viene con una ley de partidos políticos que ha resultado curioso que después de 20 años, más de 20 años, de estarse discutiendo no se había logrado nunca y por emergencia de esta realidad constitucional tuvo que aprobarse la 33-18, la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y de igual forma poner a tono con esta nueva realidad lo que es la 15-19, que es la orgánica del régimen electoral. Por eso vemos que la Constitución le dio la connotación en esta partidocracia, en este sentir hegemónico que hoy por hoy se le augura a los partidos políticos para que sean ese motor catalizador que mueve todo el quehacer democrático en la República Dominicana. El artículo 216, dentro de ese esquema de la versión o el principio democrático dentro de nuestra Constitución, le acuerda en ese artículo 216 de nuestra Constitución la categorización a los partidos políticos que hoy conocemos como órganos constitucionales que no lo eran antes. Ahora son órganos constitucionales. Ahora tienen la obligación de que existe una ley para desarrollarlo y no solo una ley para desarrollar este aspecto de la Constitución, sino esa vida interna, esa democracia interna, esa característica que hoy por hoy trae la denominación, el término democracia, que es lo que vamos también en alguna forma pues a darle contexto a nivel de su acepción
para ver cómo esta democracia irrumpe o cómo la estamos nosotros planteando, de que la misma se erige o constituye un derecho fundamental en el contexto constitucional que tenemos en la actualidad en la República Dominicana. Entonces vamos a observar de que ya ese principio democrático sienta las raíces de categoría suprema como órganos constitucionales para los partidos políticos, pero con ellos también el ejercicio democrático, lo que significa, lo que representa la democracia en su etimología, que es el poder del pueblo con una serie de características, o sea, la soberanía del pueblo, que es quien lo encarna, esa democracia que se explaya de forma directa, de forma representativa, bajo cualquier modalidad, con las características, reitero, que la acompañan, como la pluralidad, el consenso, la decisión de la mayoría, pero siempre haciendo acopio también de esas minorías que tienen que tener una representación importante. Entonces vamos a ver que nuestra Constitución, como prevé el tema de la institucionalidad, el tema también del Estado social, de los derechos y las prestaciones sociales, vamos a ver entonces también cómo en el orden democrático asistimos a lo que es el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa. El artículo 2 pues ya hace el planteamiento de que se ejerce a través de los diputados, senadores, de las personas a quienes nosotros en el procedimiento electoral, en la mecánica electoral, en el sufragio del voto, en la expresión de la democracia, que es esa participación política que tenemos, cómo decidimos quiénes serán nuestros representantes para también endosarle una parte importante de todo ese quehacer democrático. Pero ya no solo sería esa parte, sino que tenemos también en esta nueva realidad, con el principio democrático, lo que serían los mecanismos de participación popular, como es el referéndum, como es el plebiscito, todas esas mecánicas, el referéndum para consulta, el referéndum para aprobación de reformas constitucionales, todas esas mecánicas que empoderan al pueblo dominicano para que tenga una participación decisiva, para que no solamente estén decidiendo por los dominicanos a quienes nosotros le endosamos o le entregamos ese cheque en blanco, que son los diputados y senadores. Ya tenemos de todo el sentir, de toda la expresión democrática, lo que sería una nueva dimensión de democracia directa, de esa democracia que cuando la aterrizamos o la vemos en la versión de la participación política, porque la ejercitamos a través de los partidos políticos, para hablar entonces de que es un derecho fundamental, tendríamos que asociarla al voto, al derecho al voto, que es la expresión más genuina que hay, a ese derecho al voto, que es fundamental, pero es fundamental para decisiones en el orden político, en el orden constitucional. Ahí es que tenemos un derecho fundamental cuando vamos a hacer referencia al quehacer democrático. Los notarios en una oportunidad llevaron el colegio de notarios, llevaron pues una discusión que llegó hasta el Tribunal Constitucional, en donde se decía que no había que pagar la cuota porque se estaba en presencia de un derecho fundamental que había que garantizarle. El Tribunal Constitucional aclara y dice, no, el derecho fundamental no es en un gremio, no es en una asociación interna, no tiene esa connotación, es un derecho en este caso estatutario, es un derecho subjetivo que tiene la persona que esté haciendo el planteamiento, pero que está sometido a lo que son los estatutos internos, y si el estatuto dice que tú tienes que estar al día para tener ese derecho, pues tú tienes que considerar previo a todo lo que es esa contraprestación. Entonces el Tribunal Constitucional aclara que no estaba considerado en nuestra Constitución, porque el derecho al voto, la capacidad dual de elegir y ser elegible en su versión activa y pasiva, en el artículo 21, como un derecho de ciudadanía, no aparece listado en principio en nuestra Constitución, es lo que nosotros conocemos como un derecho fundamental. Pero en esa oportunidad, con ese caso y la existencia también del amparo electoral, que está llamado a tutelar derechos de naturaleza política, de participación política, ahí se concreta, ahí en alguna forma se puede hablar entonces de la democracia atendiendo a la participación política como lo sería un derecho fundamental. Entonces el Tribunal Constitucional se expresa y aclara y dice, el derecho al voto es un derecho fundamental, lo estaría sustantivizando, lo estaría integrando al componente constitucional toda vez que tienen decisiones que tienen esa connotación, pero siempre y cuando
se trate del derecho fundamental en unas elecciones nacionales de las que organizan la Junta, ya sea para un referéndum, ya sea para un plebiscito o ya sea para decidir quiénes serán tus autoridades. Ahí entonces se aclara de que estamos en presencia de un derecho fundamental, que más que el derecho fundamental, en esa expresión genuina de cualquier democracia, lo que el Tribunal Constitucional más bien quiso explayar, y es lo que hacen pues la mayoría de las constituciones, y más que de las constituciones, de las interpretaciones que dan los tribunales constitucionales, es que la participación política en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, en su versión democrática, se erige como un derecho fundamental. Por eso no es solamente el derecho al voto lo que es tutelable, sino todos los temas que tengan que ver o que sean propios del ejercicio democrático interno en los partidos políticos en ese contexto amplio de participación política. Entonces la participación política deviene en un derecho fundamental y por extensión diríamos nosotros que el principio democrático o lo que es la democracia en el contexto actual que estamos nosotros manejando. Son algunas de las ideas que yo he querido pues sentar como base para que podamos nosotros en esta construcción, en este seguimiento que ha venido con mucha claridad abordando y dando el Tribunal Constitucional, podamos asimilar, podamos entender que el contexto constitucional en la actualidad pues hace ese planteamiento y que el principio democrático tiene esa preponderancia. Por eso la existencia de una alta corte que se llama Tribunal Superior Electoral, pero además también de esta emergencia, de esta necesidad que podamos estar clarificando en el quehacer democrático a partir de lo que es el espectro jurídico electoral, todas y cada una de esas condicionantes que tienen que ser afinadas, que tienen que ser mejoradas, porque estamos hablando de legitimidad, estamos hablando de las autoridades que eventualmente le corresponderá dirigir los destinos del país. Entonces hay que ir cimentando, hay que ir desarrollando las bases, no solamente teóricas, constitucionales, la construcción también jurisprudencial, para afinar, para perfeccionar esta mecánica que hoy por hoy se erige en un aspecto fundamental dentro de nuestra Constitución y que tiene que ser examinado y que tenemos que seguir dándole profundidad en la medida que tengamos que mejorar las condiciones de los partidos, la democracia interna de los partidos, en la medida que tengamos entonces que ponernos a tono con esa reingeniería que ameritan los partidos ya en el enfoque, en la versión de los partidos, en esta partidocracia que hoy por hoy se erigen en los términos del artículo 216, como habíamos apuntado, en órganos constitucionales. Hasta aquí mi reflexión y dándole las gracias a ustedes por el favor de su atención. Hasta la próxima.